Buenos días, bienvenidos al canal de las clases de Antonio, y en el día de hoy, siguiendo con nuestro tema de probabilidad, vamos a ver cómo se aplica la regla de Laplace a la práctica, es decir, a dos supuestos que tenemos aquí. Y vamos a introducir también lo que es el diagrama de Venn, que es lo que nos va a ayudar a resolver este tipo de ejercicios, en concreto este, ¿de acuerdo? Pero sin más dilación vamos a ir con el más sencillo, que es el siguiente. Mirad, nos dicen: lanzamos un dado de 8 caras numeradas del 1 al 8. Calcula la probabilidad. Vale, antes de seguir, yo lo que voy a hacer es hacer mi espacio muestral. Es decir, si es un número, es un dado de 8 caras numerado del 1 al 8, pues para que me resulte más sencillo hacerlo, lo que voy a hacer va a ser numerarme las caras del dado, del 1 al 8, como aquí podéis observar. Ahora, vamos a ir aplicando la regla de Laplace, ya sabéis, casos favorables entre casos totales, lo que nos vaya pidiendo. La probabilidad de obtener un 5, solo hay un 5, por lo tanto sería caso favorable 1 entre casos totales, que sería 8, ¿de acuerdo? Ahora, que sea un número impar, es decir, el 1, 3, 5, 7 sería, en este caso, casos favorables 4 de los casos totales, que son 8. Ahora, que nos diga que es menor que 6, no estoy incluyendo el 6, por lo tanto sería del 5 para atrás, pues los casos favorables serían 5, 1, 2, 3, 4 y 5, partido de los casos totales. Y luego nos dice la probabilidad de que el número sea igual o mayor que 6, en este caso solo nos coinciden 3 porque incluimos el 6, pues serían casos favorables 3 y el 8, que son los casos totales, ¿vale? Así de sencillo. Bueno, vamos ahora al que puede presentar más complejidad. Mirad, dice: de los 120 alumnos de cuarto de la ESO, 72 aprueban matemáticas, 60 tecnología y 24 aprueban ambas asignaturas. ¿Qué ocurre? Si elegimos un alumno al azar, tenemos que calcular estos casos. Pero antes de leerlo, vamos a ir haciendo lo que tenemos. Mirad, la probabilidad de aprobar matemáticas, ponemos probabilidad de M, como lo tenemos, son los que aprueban matemáticas, son 72 de 120, ¿de acuerdo? Es como si estuviésemos haciendo el espacio muestral, pero aquí en mucho es de otra manera, ya que no es un dado, ¿de acuerdo? Esto sería la primera parte, hacer nuestro espacio muestral de esta manera. Cogemos nuestra calculadora y vamos a trabajar con decimales. Es decir, 72 dividido entre 120 nos da 0,6. O sea, esa es la probabilidad de que apruebe matemáticas. Ahora, nos vamos a la probabilidad de que apruebe tecnología, y como nos dice el problema, es 60 de 120. Y no hace falta usar la calculadora porque sabemos que es la mitad, es 0,5. Y ahora, cuando nos dice y 24 alumnos aprueban ambas asignaturas, ¿qué quiere decir eso? Que nos están dando la intersección, es decir, que aprueban matemáticas y tecnología. Y eso es igual a 24 partido de 120, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos 24 entre 120 y esto nos da 0,2. Ahora, para poder responder a lo que nos está diciendo el problema, vamos a hacer el diagrama de Venn, ¿de acuerdo? El diagrama de Venn es representar mediante círculos lo que nos ha dado nuestro espacio muestral que hemos sacado aquí, ¿vale? Tendríamos un primer círculo, que son las matemáticas, y luego un segundo círculo, que es la tecnología. Y como ves, hay una intersección, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. La intersección ya sabemos que nos ha dado 0,2, o sea, aquí va a ser 0,2, ¿de acuerdo? Ahora bien, como aquí incluimos parte de los que aprueban matemáticas, este trocito de aquí nada más va a ser la probabilidad de aprobar matemáticas menos la intersección, es decir, será 0,6 menos 0,2, por lo tanto esto es 0,4,
lo que aprueban matemáticas. Y ahora cogemos y hacemos exactamente lo mismo para la tecnología. Cogemos lo que es la probabilidad de tecnología y le restamos la intersección. ¿De acuerdo? 0,2 y entonces en este caso nos daría. Por lo tanto, sacar la probabilidad de tecnología será restarle la intersección a la probabilidad que ya teníamos aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto tenemos 0,3. Y como ya sabéis, como la probabilidad, la suma de todos los casos debe darnos 1, si nosotros sumamos esto es 0,4 más 0,2 y 0,3 nos da 0,9. Y lo que nos resta, que será lo que esté fuera, va a ser 0,1. ¿Vale? Estos serán los casos que no nos den o que no nos pidan o lo que quede, ¿de acuerdo? Que en este caso serían los que no aprueben ninguna asignatura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez sacado con el diagrama de Venn todos los numeritos que necesitamos a partir de estos, pues vamos a ver. Nos dicen que cuál es la probabilidad de que solo apruebe tecnología, ¿de acuerdo? O sea, la probabilidad de que solo apruebe tecnología, yo me tengo que fijar únicamente en esta parte, es decir, sería 0,3, ¿de acuerdo? Ahora, aprueba alguna de las asignaturas, es decir, que cuando nos dice alguna nos está pidiendo la unión de M, de que las pruebas matemáticas y tecnología, es decir, la unión sería coger los tres números, por lo tanto sería 0,9, ¿de acuerdo? Y ahora, no aprueba ninguna asignatura, es decir, es lo que acabamos de terminar de sacar, que sería esto de aquí. Es decir, no aprueba ninguna asignatura, es decir, que no aprueba ni las matemáticas ni la tecnología. Por lo tanto, lo que nos quedaba aquí, 0,1. Y ahora nos dice que no aprueba matemáticas, ¿de acuerdo? Al decir que no aprueba matemáticas, es decir, tenemos que coger los que aprueban tecnología y los que no han aprobado ninguna. Por lo tanto, si no, nos dice que no aprueba matemáticas, sería 0,4. Y otra manera de sacarlo, ¿de acuerdo? Cuando decimos la probabilidad de que no apruebe, siempre es 1 menos la probabilidad de que apruebe matemáticas. ¿De acuerdo? En este caso, como podéis observar, la probabilidad de que apruebe matemáticas la tenemos aquí ya sacada. Y como veis, vamos a llegar al mismo resultado. Sería 1 menos 0,4, sería 0,6, sería 0,4. ¿Vale? Pues ya sabéis, la regla de Laplace aplicado a estos supuestos y la introducción del diagrama de Venn, que como veis nos resulta muy útil una vez sacando nuestro espacio muestral de esta manera para poder resolver lo que nos pidan, ¿de acuerdo? Y hay que estar muy atentos y leer muy bien las preguntas para saber concretamente qué es lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, si tenéis alguna duda o hacéis alguna aportación, me lo decís y si no, pues más tarde en clase lo vemos.